La enseñanza de la lectoescritura en español y en inglés. La historia de la lectoescritura. La lectoescritura se ha enseñado por más de 2000 años, desde la antigua Grecia hasta ahora el Nuevo Mundo. La enseñanza de la lectoescritura está basada en los principios socio-psicolingüísticos y métodos tradicionales en la mayoría de las escuelas ahora en día. Además, ahora se enseña la lectura en una serie de habilidades para decodificar palabras. Métodos claves de la enseñanza de la lectura en español. Los métodos sintéticos. Desde la antigua Grecia hasta la Edad Media, los métodos de la enseñanza de la lectoescritura, los niños aprendían a leer en este orden: identificación de letras, sílabas, palabras aisladas, frases y textos completos, la recitación, la memorización y la pronunciación. En Europa, solamente los miembros de la Iglesia o la sociedad alta podían aprender a leer y escribir, ya que los de baja sociedad se les consideraba que eran lentos para aprender. En 1660, los españoles comenzaron a educar al pueblo por medio de los sacerdotes. El rey de España, en 1770, ordenó a su pueblo aprender español para enseñar la lectura al pueblo de México, incluyendo a los indígenas. El silabario era un método que consistía en enseñar las vocales, después unidades, a las consonantes para formar sílabas para práctica oral, tanto como el alfabeto, letras mayúsculas y minúsculas. El método analítico. La crítica considera los métodos sintéticos artificiales y mecánicos, por la cual Comenius presentó su método Orbis Pictus, educación universal. Radonvieres rechazaba la idea de que los niños debían deletrear, pronunciar sílabas y palabras introdujo para aprender palabras completas. Bloch en 1880 introdujo su método de usar palabras para ilustrar los sonidos y las letras. En 1899, Rebsamen también introdujo el método de Bloch en México y se usó por un largo tiempo hasta ser rechazado en 1970. Este método analítico sintético se le conoció como las palabras normales, que consistió en lo siguiente: primero se presentaba la palabra, luego a su división de palabras, por último a las letras representadas por sus sonidos, regresar a las sílabas y retomar a la palabra. Hendricks en 1947 escribió el método global. Este libro enseña a los maestros cómo enseñar a leer primero por la oración o frase, moviéndose hacia la palabra, luego sílaba y por último la letra. Métodos claves de la enseñanza de la lectura en inglés. En Estados Unidos, desde el inicio de la enseñanza de la lectura, los niños tenían que aprender a leer para poder leer la Biblia o algún otro documento religioso. Se les enseñaba a los niños en gran parte de didácticos que consistían en moralejas y enseñanzas orales. Entre 1855 y 1880, los maestros enseñaban solamente con palabras de objetos reales que conectaban con la vida de los estudiantes. Rice, quien era pediatra, organizó un estudio donde obtuvo como resultado que la enseñanza de la lectura era mecánica y sin creatividad. Su método era el siguiente: leer para aprender y explorar de los libros, escribir para aclarar sus propios pensamientos y de otros, leer y escribir sobre el mundo incluyendo problemas sociales. La administración científica y las teorías básicas de la lectura. En el siglo XX mejoraron los métodos de enseñanza del plan de estudios y establecer estándares mínimos. La implementación de series básicas
de la lectura contenían guías para el maestro, hojas de trabajo y materiales de evaluación. Truebell describe el desarrollo de habilidades, la direccionalidad, la discriminación visual, auditiva y la relación de sonidos y símbolos, y el reconocimiento de palabras como la edad de la lectura como decodificación entre 1950 y 1980.